Bien, mis amados, buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Adoramos y alabamos al nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Estamos contentos. Estamos bendecidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores, mis amados amigos y hermanos. Adoramos al Señor porque Él se merece la alabanza. Él se merece la adoración y la exaltación. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te adoro, Señor, porque tú eres el todo para mí, el todo para mí. Te alabo, bendito Señor, con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te adoro, Señor, porque tú eres el todo para mí, el todo para mí. Te alabo, bendito Señor. Qué alegría, mis amados, qué gozo que el Señor nos da para que le alabemos, para que le adoremos. El Señor hace en nosotros el querer como el hacer, y es un contentamiento, de sumo contentamiento, de sumo alegría, que el Señor quite toda tristeza, quite todo lamento. Entonces, mis amados amigos, que podamos alabar al Señor con alegría, con un corazón dispuesto. Y qué hermoso cuando dejamos que Dios nos ministre, que Dios nos toca, que Dios entre en lo más profundo de nuestra alma, de nuestro ser, de todo nuestro espíritu. Porque el Señor cuando os ministra, mi hermano, es porque Dios quiere que nos llenemos cada día más de su presencia. Dios quiere que usted y yo nos llenemos cada día más de su amor. Entonces, mis amados, qué gozo es alabarle y glorificarle con alegría. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería. Oh, gloria a Dios, oh, aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya. Oh, gloria a Dios, oh, aleluya, sigue cantando que la victoria es tuya. Este gozo no va a parar, no va a parar. Este gozo no va a caer, no va a caer. Este gozo no va a parar, porque se encuentra en la mano de Dios. Si bien, mis hermanos, este gozo no va a parar, este gozo no va a caer, usted no va a caer, porque usted cada día más, usted se agarra de las manos de Dios, se agarra de la grandeza de Dios, qué contentamiento, qué gozo, mis amados. Vemos que Dios cada día más, mis amados, tiene ese plan divino, ese plan perfecto para el hombre, para el ser humano. Y qué gozo, mi hermano, es que usted y yo podamos entender que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de salvación, Dios tiene el privilegio, tiene un corazón grande para todo el mundo. Dios no hace acepción de personas, mis amados. Y qué grandioso es que Dios es todos los días, le está dando una oportunidad al ser humano, todos los días. El Dios le está dando una oportunidad al ser, al hombre. Entonces, mis amados, vamos a mirar algo maravilloso que Dios nos ha dado, nos ha regalado para que compartamos en esta noche. Dice la palabra tierra de Saúl, dice la palabra en Mateo capítulo 4, el verso 15. Tierra de Zebulón y tierra de Neftalí,
camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, mis amados, miramos que cuando Dios comenzó su ministerio, dice la palabra que era como de 33 años. Entonces Dios vino a cumplir una misión que el Padre lo había encomendado. Jesucristo vino a cumplir esa orden o esa misión que Dios, el Padre, le había enviado para que cumpliese aquí en la tierra. Entonces, vemos que por donde Jesús pasó siempre sucedía algo maravilloso, sucedía algo extraordinario. Y siempre las personas que se acercaban a Jesús, porque escuchaban hablar de él, escuchaban sus milagros, escuchaban las proezas que Jesús hacía. Entonces, donde Jesús iba, siempre marcaba la diferencia, siempre tenía que suceder algo para que la gente pudiera entender que Él era el Hijo de Dios. Y así, mis amados, y aquí vemos la palabra que tierra de Zebulón y tierra de Neftalí al otro lado del Jordán. Entonces, cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó a recorrer aldeas, comenzó a recorrer regiones, Samaria, Judea, Galilea. Y aquí vemos que Dios llega a una provincia, a una región donde la palabra o la salvación no había llegado. Entonces, un pueblo, mis amados, que se encontraba en tiniebla, se encontraba asentado en regiones de sombra de muerte. Y dice que tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Entonces, mis amados, Jesucristo vino a dar a conocer el propósito de que Dios le había enviado al Padre, de que el Padre lo había enviado. Y el propósito que Jesús venía a cumplir era que Él venía predicando un evangelio de poder, un evangelio de salvación. Entonces, Jesucristo fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, se cumplió, llegó a la tierra, se hizo carne, hombre, igual como usted y yo, tuvo las tres divinidades. Jesucristo se hizo humano, sentía, pensaba, pero más allá, era que Él venía a cumplir esa misión importante que el Padre le había enviado. Entonces, mis amados, Jesucristo quiere que usted en esta noche entienda que el plan de Dios para usted, para su familia, para su vida, está ahí vigente, que el plan de Dios nunca pasa de moda, que la salvación Dios se la está dando a usted gratuita, que esa salvación que Dios nos ofrece a través de Jesucristo, porque Él vino y pagó un precio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Entonces, aquí Dios le dice a esta gente, dice, el pueblo asentado en regiones de muerte, luz le resplandeció. O sea, era una provincia que Dios envió a Jesús para llevar la palabra de salvación, para que el ser humano entendiera que el único que puede darnos la salvación se llama Jesucristo. Entonces el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los asentados en regiones de sombra de muerte, luz resplandeció. O sea, quiere decir que cuando Jesucristo llega a aquella región, comenzó a cambiar todas las cosas. Cuando Jesucristo llega a predicar a ese evangelio, comenzaron a quitarse todas las vendas que había en esa región. Entonces, el propósito de Dios es que hoy en día el hombre se acerque cada día más a Dios, que Dios
está ahí con su mano extendida para que el hombre se agarre de Dios, para que el hombre pueda salir adelante, pero con la guía de Dios. Entonces, mis amados, muchas veces el hombre hoy en día, el ser humano, está sentado en regiones de sombra de muerte, porque cuando el hombre falló, cuando el hombre desobedeció a Dios, el hombre pecó, el hombre sigue caminando en tiniebla. Pero usted y yo, mis amados, Dios les está dando una oportunidad para que usted se acerque a Dios y deje que Dios lo guíe, deje que Dios perdone todas aquellas cosas, perdone sus pecados, perdone sus rebeliones. Porque mire lo que dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, mis amados, la predicación del arrepentimiento no es desde ahora. Eso no lo ha inventado la iglesia cristiana. El arrepentimiento que el hombre necesita, eso ha venido de cuando Jesucristo llegó a la tierra, que envió a Juan. Llegó Juan el profeta a predicar la venida del Mesías, que vino Juan anunciando la venida de Jesucristo, que venía alguien más poderoso que él, el cual no era digno de desatar la correa de sus calzados. Entonces, que vendría uno que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando Juan vino predicando un arrepentimiento en agua, un bautismo en agua para arrepentimiento y perdón de los pecados. Entonces, mis amados, cuando el hombre está ahí en esa necesidad, cuando el hombre necesita que Dios lo sane, necesita que Dios lo transforme, necesita que Dios quite esa venda que hay en él para que el hombre pueda caminar en luz, porque la palabra dice que el hombre sin Cristo anda en tiniebla, y el que anda en tiniebla tropieza porque no ve la luz de Jesucristo. Y esta es la luz que vino al mundo, pero mis amados, el mundo no le creyó, el hombre todavía sigue ahí como que con esa mente y ese corazón endurecido, que no dispone su corazón, que no dispone para anhelar la salvación. El hombre todos los días escoge el bien, el mal, pero Dios deja que el hombre escoja. Dios hizo al hombre con un doble albedrío. Usted y yo escogemos la salvación o la perdición, la vida o la muerte. Muchas veces el hombre prefiere escoger ¿qué? La perdición. Muchas veces el hombre prefiere escoger el sufrimiento que acercarse a Dios. Muchas veces al hombre le cuesta dejar aquellas cosas que Dios le exige que deje para que se acerque a Dios. Muchas veces claudicamos en dos pensamientos. Muchas veces preferimos mirar atrás que mirar a Dios, que mirar al blanco. Entonces, cuando Jesús llegó a esta región, a la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles, dice que el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. O sea, era una región que estaba en tiniebla, era una región que aún no había conocido a Jesucristo. Pero cuando Jesús llega, dice que el pueblo asentado en regiones de sombra de muerte, luz le resplandeció. Porque la palabra dice: yo soy la luz del mundo. Jesucristo es la luz. Y el que viene a él no andará en tiniebla. El que viene a él andará en luz. Entonces, mis amados, Jesucristo quiere que usted cada día más se acerque a él. Que usted cada día más abra su mente, abra su corazón, para que Dios le dé ese privilegio de la salvación. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire, mi hermano, porque Dios quiere que el hombre reconozca que falló y le sigue fallando a Dios. Dios quiere que el hombre reconozca y se vuelva a Dios. Porque todo comienza cuando Adán y Eva fallaron, pecaron. Entonces, ¿Dios qué quiere? A través de su Hijo amado, a través de Jesucristo, que el hombre reconozca, que el hombre entienda que necesita
que Dios entre a su corazón para que pueda ser salvo, para que salga de las tinieblas a la luz. Dice la palabra que el que anda en tiniebla tropieza, mas el que ve la luz no tropieza, porque la luz alumbra, la alumbra. Entonces, ¿cuál es esa luz? Jesucristo. Él dice, yo soy la luz del mundo, y el que anda en tiniebla y que venga a mí, yo le alumbraré en su vida. Entonces, mis amados amigos, dice, desde entonces comenzó Jesús a decir arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. El propósito de Dios es que el hombre entienda y busque y recobre la confianza, recobre la comunión que que el hombre perdió cuando el primer hombre creado por Dios, Adán, falló. La Biblia dice que por un hombre vino el pecado, la muerte, pero por un hombre llamado Jesucristo viene la vida eterna, está la salvación. Entonces, mis amados, usted y yo tenemos que entender que el mundo todos los días estamos viendo consecuencias graves, consecuencias mayores, que el hombre se está perdiendo porque el hombre en su dureza del corazón no quiere buscar a Dios. Pero el hombre, mis amados, Dios no quiere que el hombre se pierda, que el hombre proceda a un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento, mis amados, es la necesidad que tiene el hombre de confesarle su problema, su necesidad a Dios. Mire que cuando Jesús caminaba, cuando Jesús recorría aquellas veredas, aquellas naciones, aquellos pueblos, en ese entonces se le acercaban muchas personas con necesidades, muchas personas con problemas, con enfermedades, y Dios los sanaba, Dios lo levantaba. Y siempre Jesús le decía, vete y no peques más, tu fe te ha salvado. Porque, mis amados, el pecado enferma. El pecado también mata, dice la palabra, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De pronto usted no está muerto físicamente, pero está muerto espiritualmente. Usted necesita de que Dios lo reviva a usted espiritualmente, para que usted entienda, mis amados, que nuestra alma tiene que ser salva cuando Dios nos llame, porque el cuerpo carnal, la carne, será sepultada, pero usted y yo, nuestra alma, tiene que llegar a la presencia de Dios. Y cuando Dios nos llame, mis amados, usted y yo podamos estar que en luz. Cuando Dios lo llame, usted le diga, Señor, yo te conocí a ti, Padre, por eso tú me has dado vida eterna. Entonces, mis amados, el propósito de Dios es que el hombre deje de claudicar en dos pensamientos, que el hombre ya deje de caminar en tiniebla y busque la luz, que el hombre ya deje de pasar tanto sufrimiento, tanta consecuencia en su vida y le entregue cada problema, cada dificultad a Dios. Dios es la solución de todos los problemas. Jesucristo es la solución que tú necesitas en tu vida para que seas tú bendecido, para que seas tú restaurado. Usted, mis amados amigos, sin Dios, usted puede caminar, correr, gritar, pero aún el hombre así sigue en tiniebla, aún el hombre así todavía sigue en esa oscuridad, todavía el hombre así sigue en esa vida de pecado, de perdición. Por eso, mire, que tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio una gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Por qué, mis amados? Porque Él es la luz. Jesucristo es la vida. Jesucristo dice, yo soy la resurrección a la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que esté en mí, resucitará. Así como Jesucristo levantó a Lázaro, así Dios también te quiere restaurar a ti, mis amados amigos. No importa cuánto tiempo tú lleves pasando esa necesidad, cuánto tiempo tú estés en esas regiones de sombra de muerte, y tú necesitas que Jesucristo alumbre tu vida. Tú necesitas que Jesucristo llene tu corazón. Tú necesitas que Jesucristo coloque en ti
un hombre que sea renovado por la palabra, un hombre transformado, un hombre cambiado, un hombre que tú recuperes esa confianza que has perdido, que tú recuperes aquellos que un día perdiste, la integridad, la fe, el amor. Yo no sé qué has perdido tú, pero que Dios en esta noche, oh Shamaraba Shaya, te quiere devolver a ti eso que tú has perdido. Dios en esta noche te dice que si tú estás en sombra de muerte, acércate a Él, que Él es la luz. Que un pueblo asentado en sombra de muerte, luz les resplandeció. Miren, mis amados, el hombre, cuando no conoce a Dios, llevamos una vida de perdición. El hombre sin Dios está alejado de Dios. Por eso dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero aún sigue diciendo la palabra porque Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Miren, hermano, lo que le interesa a Jesucristo es que usted tome la decisión de volverse de su mal camino. Lo que interesa a Jesucristo es que usted y yo seamos salvos, que el hombre y la mujer se acerque a Él, que el hombre y la mujer salga de esa sombra de muerte a la luz. Por eso que la palabra dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida eterna, que vino al mundo, que conozcan a Jesucristo, que es el único Dios verdadero, que es el único Dios que tiene el poder para salvar, pues tiene el poder para restaurar, mis amados amigos. Entonces, como Dios es un Dios de amor, Dios ama a la humanidad, que aún le está dando la oportunidad de que se vuelva a Él. Aún le está dando la oportunidad, mis amados, de que el hombre entre por ese camino angosto, por esa puerta estrecha. Dice la palabra que hay dos puertas, la puerta estrecha y la puerta ancha. La puerta angosta son muy pocos los que la hallan, porque nadie quiere entrar por la luz, nadie quiere entrar esa puerta, nadie quiere escoger el camino angosto, mi amado, porque el hombre en el camino angosto tiene que dejar muchas cosas. El hombre en el camino angosto tiene que separarse del mundo, de los deleites, de los placeres. Entonces por eso el hombre hoy en día le cuesta dejar esa vida que lleva y entrar por la puerta angosta. Pero ancho es el camino y ancha es la puerta, el cual lleva a la perdición, dice la palabra, y muchos son los que entran por ella. Muchos hoy en día se pierden en el pecado, en el deleite. Muchos hoy en día, mis amados, Dios les hace un llamado y no atienden el llamado y se desvían por ese camino ancho, y ese camino ancho lo lleva a la perdición. Entonces dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero Dios tiene su mano extendida ahí para que tú te acerques a Él, para que tú escojas ese camino. Usted y yo escogemos, mis amados. Pero ¿sabe qué pasa hoy en día? Que el hombre prefiere ese camino ancho que el camino angosto. El hombre todavía prefiere seguir ese sufrimiento, seguir en esos padecimientos que está viviendo, que tomar la decisión y dejar el pecado, dejar aquellas cosas que lo están alejando de Dios. Dejar que Dios entre en nuestro corazón y que Dios saque aquella tristeza, saque aquella amargura, saque todo resentimiento, todo odio de nuestras vidas. Muchas veces el hombre prefiere estar en tiniebla que buscar la luz. Y cuando usted y yo, mi hermano, andábamos en tiniebla, usted y yo tropezábamos. Usted y yo hacíamos mal las cosas. Usted y yo tomábamos malas decisiones. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas, Dios comienza a dirigir, Dios comienza a enderezar nuestros caminos. Y Dios quiere enderezar tus caminos. Dios quiere enderezar tus pensamientos. Dios quiere enderezar tu vida. Que tú seas un hombre correcto, que tú quieres que Dios quiere que tú seas esa luz en medio de las tinieblas,
que donde tú vayas sea luz, que donde tú vayas digan de ti que eres un hijo de Dios. Pero en el mundo, mis amados, usted y yo éramos que menospreciados. El mundo, la persona que está en el mundo y una persona insignificante para los demás. Pero cuando Dios llama a alguien, Dios comienza a transformarlo, Dios comienza a pulirlo, Dios comienza a colocar en él su amor, su gracia. Y usted va a comenzar a mirar la grandeza de Dios. Usted va a comenzar a mirar, mis amados amigos, lo que Dios va a hacer en usted, lo que Dios comienza a hacer en ti, en tu familia. Pero es necesario que usted se acerque a Dios. Es necesario, mi hermano, que pase de esa región de sombra de muerte a la luz, que usted comience a ver la luz. Porque si usted está viviendo en una casa y su casa no tiene luz, todo está en tiniebla, todo está oscuro, usted no puede ver nada. Así es lo mismo la vida del hombre que no conoce a Dios. El hombre que sin Dios, su vida está oscura. Sin Dios, la vida del hombre, mis amados amigos, es incierta. El futuro del hombre sin Dios nunca lo va a poder conseguir. Aunque hay muchas personas que Dios los bendice, pero tarde o temprano hay esa riqueza. Si no son buenos administradores, si no son guiados por Dios, si Dios no le da la sabiduría para administrar, así como la recibe, así también se le va. Pero lo importante, lo que Dios quiere es que usted y yo, mis amados, sepamos administrar el regalo de Dios, sepamos administrar ese amor que Dios te quiere dar a ti. Porque mire, cuando no conocemos de Dios, nuestra vida está vuelta a nada. Su vida, usted vive una vida de ruina, de miseria, una vida de esclavitud, y usted se pregunta, bueno, ¿yo por qué no prospero? ¿Yo por qué no avanzo? Usted y yo tenemos que reconocer en qué le estamos fallando a Dios. Usted y yo tenemos que reconocer qué impide acercarnos a Dios. Usted y yo tenemos que reconocer cuáles son aquellas cosas que nos han separado de Dios, que no nos deja que usted y yo seamos bendecidos. Mire, mi hermano, porque por mucho que usted diga que si usted sin Dios es un hombre fuerte, eso es mentira. Usted y yo sin Dios somos vulnerables, sin Dios somos indefensos en manos del enemigo. Y si usted quiere ser prosperado, usted quiere ser regenerado primeramente, porque Dios te quiere bendecir, pero primero Dios quiere regenerar tu vida, Dios quiere restaurar tu vida, para que tú comiences a restaurar lo demás. Cuando tú comienzas a ser restaurado, Dios va a comenzar a restaurar en ti tu economía, Dios va a comenzar a restaurar en ti tu familia. Pero es necesario, mi hermano, que la luz alumbre. Es necesario dejar que la luz de Dios llegue a nuestras vidas, llegue a nuestro corazón y que seamos guiados por Él. Por eso dice la palabra, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y llamarle entre tanto que está cercano. Muchas veces nos olvidamos de Dios. Muchas veces el hombre no se acuerda de Dios solamente cuando usted y yo pasamos momentos difíciles. Cuando pasamos una dificultad tremenda, entonces ahí sí nos acordamos de Dios y decimos, Señor, ayúdanos. Pero cuando usted está, o cuando Dios le permite a usted vivir bien, o vivir sin dificultad un tiempo, usted no se acuerda de Dios. Cuando Dios nos permite pasarnos por ahí, por ese fuego, por esa prueba, entonces ahí sí comenzamos a decirle, Señor, ayúdame. Señor, dame la fuerza, Padre. Pero mientras tanto, mis amados, usted no se acuerda de Dios. Usted solamente y yo nos acordamos cuando no conocíamos de Dios, cuando le dábamos la espalda a Dios, en los deleites, en los placeres. Pero Dios cada día más, mis amados amigos, el amor de Dios es infinito, el amor de Dios nunca deja de ser. Muchas veces el amor humano falla. Muchas veces el amor que te brinden a ti puede ser un amor real o un amor ficticio. Pero el amor que te brinda Jesucristo es un amor real. Es un amor, mis amados amigos, que Dios envió a Jesucristo
y Él fue clavado y crucificado en la cruz. Y ese amor lo demostró Él en la cruz por usted y por mí, dando su vida. Ese amor que Jesucristo nos te está brindando a ti es un amor incondicional. Es un amor en el cual usted nunca va a encontrar, engaño, nunca va a encontrar fracaso. Cuando Dios nos llama es porque Dios tiene un propósito. Mire, el propósito de Dios es que nadie no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento, mis amados, es la única razón, es el único aval para que el hombre llegue a los caminos de Dios. No hay otra norma. Por eso dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el arrepentimiento es la única decisión que el hombre tiene que tomar en su vida. Y mire que cuando Jesús caminaba y Jesús andaba, muchas personas se le acercaban, los fariseos, los saduceos, pero entre todos esos Jesús marcaba la diferencia. Jesús siempre marcó la diferencia. Jesús siempre, su doctrina fue diferente. Jesucristo siempre le hablaba a aquella gente con amor, los reprendía con amor. Y muchas veces cuando hablamos de arrepentimiento, muchas veces personas que se ofenden, muchas veces personas que no les gusta que le digan arrepiéntanse, porque piensan que uno los está ofendiendo. No. Por eso hoy estamos viendo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es el único camino que nos conduce al Padre a través de Jesucristo. Por eso Jesucristo, aquellas personas que se le acercaron a Él, la mujer de flujo de sangre que cuando fue sana, le dijo, mujer, tu fe te ha salvado, ve y no peques más. ¿Por qué, mis amados? Porque el pecado es el que separa al hombre de Dios. El pecado es el que tiene separado al hombre de Dios. Pecado es, ¿qué es un pecado? Pecado, mis hermanos, es algo que no le agrada a Dios, algo que está en contra de Dios. La fornicación es pecado, el adulterio, no amar a nuestro prójimo, contienda, todos son pecados. Si usted y yo fuésemos perfectos, si usted y yo fuésemos justos, Jesucristo no hubiese venido a la tierra. Dios no hubiese enviado a su Hijo al mundo para que muriera por usted y por mí, porque no hubiese habido la necesidad de que alguien muriera. No hubiese habido la necesidad de que alguien derramara su sangre por usted y por mí. Pero como el hombre falló, como el hombre pecó, el hombre se desvió y aún sigue la humanidad viviendo entre delito y sin pecado, porque no ha querido entender que el hombre aún sin Dios sigue ahí asentado en regiones de muerte. Pero es necesario, mis amados amigos, que usted tome la decisión de que salga de esa vida de pecado a una vida de salvación, de santidad, de restauración. Entonces, por eso muchas veces Jesús a más de una persona que se le acercaba a pedirle un milagro, le decía, vete, tu fe te ha salvado, ve en paz y no peques más, porque el pecado es el que tiene al hombre cautivo. El pecado es el que tiene el hombre con enfermedad física y enfermedad espiritual. Y aunque usted no lo crea, mis amados, el pecado enferma, el pecado mata, el pecado destruye el alma, el cuerpo. Y por eso, mire, cuando Jesús se le acercó a aquella mujer del flujo de sangre que dice la palabra, que tenía 12 años de estar padeciendo de flujo de sangre. Y dice la palabra que había gastado todo lo que tenía en manos de médico y aún le iba peor, dice la palabra. Pero un día escuchó hablar de Jesús, un día escuchó hablar del Maestro, un día escuchó hablar de que aquella luz se acercaba. Y miren, mis amados, y dice que aquella mujer, temblando y temerosa, quedó descubierta,
se le acercó por detrás y tomó y tocó el borde del manto de Jesús. Mis amados, usted deje y toque el manto de Jesús. Deje que Jesús lo toque para que usted sea sanado. Deje que Jesús entre en su vida. Oh, Shamarabasaya, para que usted tenga una sanidad espiritual, una sanidad física, para que Dios quite todo ese dolor, para que Dios quite toda esa tristeza que hay en su alma, que hay en su corazón, que hay en su mente. Mire, y aquella mujer cuando llegó enfrente de Jesús, Jesús dijo, alguien me ha tocado. Y Pedro le dijo, Señor, si la multitud te aprieta. Y Jesús dijo, alguien me ha tocado porque he sentido que ha salido poder de mí. Y cuando se dio de cuenta, mi hermano, aquella mujer cara a cara con Jesús, y de pronto aquella mujer comenzó a decirle a Jesús los procedimientos, lo que había hecho, cuánto había invertido, cuánto había gastado en las manos de los médicos. Y mire, con solamente tocar, acercarse, con solamente entender, mis amados amigos, de que Dios es un Dios vivo, de que Dios es un Dios real, aquella mujer comenzó a ser que restaurada, aquella mujer comenzó a ver la luz, aunque lo había perdido todo, aunque lo había malgastado todo, encontró a un médico, sobre todo los médicos, que se llama Jesús de Nazaret, que está dispuesto a sanar, a libertar. Dice la palabra que Él es nuestro médico por excelencia. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Él llevó todas nuestras dolencias. Si tú has ido a mano de médico, si tú estás padeciendo de una enfermedad, déjame decirte que Jesucristo en esta noche te sana, que Jesucristo en esta noche comienza a restaurar, que Jesucristo en esta noche hace lo imposible, lo hace posible. Mire, mis amados, y yo le digo esto en el nombre del Señor. Hay muchas personas que han buscado la solución de sus problemas y no lo han hallado. Oh, Shamaraba, Kanda. Hay muchas personas, mi hermano, que lo han gastado todo. Hay muchas personas que dicen que ya no saben qué hacer. Hay muchas personas que dicen, se me han acabado la fuerza. Hay muchas personas que dicen, ¿y ahora qué hago? Se me acabó el dinero. Y aquella mujer dijo, ¿y ahora qué hago? Solamente escucho decir que viene Jesús de Nazaret y que Él es el Salvador y que Él es el sanador. Y aquella mujer tomó la decisión de tomar el borde de su manto. Y dice la palabra que aquella enfermedad, aquel azote que tenía aquella mujer fue libre. Muchas veces, mi hermano, en la vida del hombre llegan muchas consecuencias, azotes. Y muchas veces porque nuestros actos, nuestros hechos son contrarios a los pensamientos de Dios. Y cada pensamiento, cada acto, cada consecuencia que usted, cada hecho que hagamos nosotros, traen consecuencia a nuestras vidas, traen consecuencia a nuestra familia. Y son maldiciones, mi hermano, que llegan a nuestras vidas por una mala decisión, porque el hombre está en tiniebla, porque el hombre no ha querido entender que Jesucristo es la luz, que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Mire, mis amados amigos, si usted está padeciendo, si usted no sabe qué hacer, busque de Dios. Dígale al Señor que lo ayude. Dígale al Señor que lo restaure. Deje que el Señor primeramente haga un milagro en su vida. Deje primeramente de que Dios lo restaure a usted. Y a medida que usted va caminando con Dios, Dios le va mostrando el camino, le va mostrando la salida. Porque el hombre sin Dios está vuelto nada, mis amados. El hombre sin Dios, hay muchas cadenas, muchas ataduras. El hombre sin Dios, dice la palabra que el enemigo lo engaña y lo tiene engañado. El enemigo le busca cómo tenerlo ahí cautivo, en las drogas, en el alcohol. Bueno, hay muchas cosas que el enemigo le presenta al ser humano para que el hombre no entienda, no se acerque a la luz. Lo tiene ahí cautivo. Si usted está padeciendo, ha padecido de una enfermedad, mis amados, Jesucristo es nuestro médico. Él llevó nuestra enfermedad en la cruz del Calvario y que por esas llagas que Él sufrió, que padeció en la cruz, somos nosotros sanados, curados.
Es necesario, mis amados, que nos acerquemos ante el trono de la gracia, ante el trono de la gloria de Dios. El que cree que Jesucristo vive, se acerquémoslos confiadamente, pongamos los ojos puestos en Jesús, pongamos la mirada en aquella luz que vino al mundo y que el mundo rechazó la luz porque no le conoció. Y aún el mundo sigue rechazando a Jesús porque no le conoce. Si aquel entonces lo vieron físicamente, hoy en día, no viéndolo, la gente no está convencido de que hay un Dios vivo. La gente no está convencida de que Dios sana, de que Dios liberta. La gente no se convence de que Dios es la solución, de que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y muchas personas, usted lo ve, haciendo y practicando cosas que no le agradan a Dios. Muchas veces perdemos la confianza y vamos y conseguimos de pronto a un brujo, a una bruja para que nos lea la suerte, para que nos lea el futuro. Déjeme decirle que su suerte y su futuro está en las manos de Dios. Su futuro y su vida y su bendición está en las manos de Dios. Porque lo que hace una persona de esos que invocan demonios es algo incierto. De pronto usted le busca la solución por 1 hora, 2 horas, 1 año, 2 años. Pero a los 3 años se rompen esos conjuros que le hacen, esos hechizos, esos ruegos, y usted sigue siendo el mismo. Usted sigue viviendo una vida de mal en peor. Por eso el hombre dice la palabra que está asentado en regiones de sombra de muerte, porque la mirada del hombre no está en Dios. La mirada del hombre está en cosas inciertas. La mirada del hombre está en el vecino. La mirada del hombre está en los deleites, en los placeres. Samarama, samaraba, saya. Pero Dios quiere, mi hermano, que usted entienda que el propósito de Dios es hoy, porque mañana puede ser tarde. Para mañana es tarde. El propósito de Dios, de que Dios se salve, es hoy. La Biblia dice, mis amados, que Dios está ahí, que Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios real, que Dios caminó por Judea, Samaria, y hoy Dios es un Dios omnipotente, mis amados, que se ve, Dios escucha y Dios ve a nivel mundial para que el hombre se acerque a Él, para que el hombre lo ame. Y muchas veces el hombre ama lo terrenal, el hombre ama cosas que no están en el propósito de Dios. Mire, cuando Dios sacó a Lot y le dijo, sal de Sodoma, camina, saca a tu familia y no mires atrás. Y la mujer de Lot, cuando ya comenzó como que a descender el fuego sobre Sodoma, aquella mujer comenzó a mirar hacia atrás. Muchas veces, mi amado, el hombre prefiere mirar atrás. Muchas veces el hombre prefiere escoger el pasado que entregárselo a Dios. Muchas veces el hombre quiere seguir viviendo una vida de frustración, que decirle, Señor, yo te entrego mi vida. Señor, entiendo que tú eres la solución de mi vida. Señor, yo entiendo que solamente tú puedes restaurar, puedes cambiar mi vida. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, mis amados, es real. La palabra de Dios transforma. Y Dios es el que cambia. Y Dios es el que transforma. Yo se lo digo porque cuando no éramos cristianos, mi familia, mi madre, nos llevaban y me llevaron una vez que tuve un accidente personal en manos de brujos. Sí, ellos con sus hechizos, con sus adivinaciones le dicen a usted el proceso. Pero resulta y pasa que a medida que eso va avanzando, eso va perdiendo como la fe que usted le pone a eso, la creencia. Y tarde o temprano usted sigue quedando la misma persona. Cuando llegamos, dijeron todo, comenzaron a practicar, a hacer las cosas que ellos decían que hiciéramos, pero llegó un momento que, mis amados, eso se volvió nada. Pero ¿sabe qué pasó? Pasó que llegó Jesús de Nazaret y nos rescató. Comenzó un hombre que resucitó el tercer día y que vive y está sentado a la diestra del Padre, y comenzó a llamarnos y comenzó a escogernos. Comenzó a mostrarnos la luz,
comenzó a mostrarnos el propósito que Dios tenía para cada uno de nosotros. Comenzó Dios a decirnos y comenzó a Dios, mi hermano, a mostrar los planes del enemigo. Porque muchas veces usted y yo, el hombre a veces no entiende que el enemigo también busca planes para destruir a la familia, a los hogares. Y cuando usted visita o cuando tú haces un pacto, mi hermano, con algo, con un conjuro, con hechicería, que pactan su vida queda atada a eso. Y yo se lo digo por experiencia, porque yo en un tiempo resulté atado. Pero cuando Dios llegó a mi vida, Dios comenzó a hacerme libre. Cuando Dios llegó a mi vida, Shama, Araba, Shama, Dios comenzó a romper las cadenas. Cuando Dios entró a mi vida, mis amados, comencé a ver la luz. Cuando comenzó Dios a ministrar mi vida y comenzó Dios a hacer un proceso en nuestras vidas, comenzó Dios a quitar toda venda, porque el hombre sin Dios está vendado. El hombre en el mundo de los deleites tiene una venda que no lo deja mirar más allá. Oh, Shamarama, Shamaraba, Kanda. Pero Dios quiere, mi hermano y amigo, que usted se levante y le diga a Dios, Señor, quita toda venda, quita toda aquella ceguera que el enemigo ha puesto en mi vida. Mis amados, y no son cuentos, es porque es real. Cuando llegamos y Dios comenzó a ministrar nuestras vidas, el mismo Dios se encargó de revelar, de mostrar todas las cosas, todos los ataques. Y nosotros no estamos vivos porque de pronto fue el brujo que nos dio la vida, ¿no? De pronto porque fue el brujo con sus consejos, con sus hechizos, ¿no? Nosotros estamos vivos porque la mano de Dios llegó y nos rescató y nos libertó. La mano de Dios se manifestó en el momento en que nuestra familia estaba perdida. Aunque ya el enemigo tenía su espada para guillotinarnos, ahí apareció Dios, mis amados amigos, con su mano poderosa, con su amor. Porque Dios aparece cuando tú estás pasando los momentos más difíciles. Cuando tú estás entre la espada y la pared, ahí aparece Dios para darte vida, para darte la solución. Y ahí se rompieron aquellos hechizos, se rompieron aquellas cosas, mis amados, que creíamos y pensamos que era la solución. Y era puro engaño, pura mentira. Porque la Biblia dice, sean tronos, sean principados, todos están sujetos debajo de sus pies. Entonces, mis amados, el amigo y hermano, qué hermoso que Dios quiere quitar la venda, qué hermoso que Dios quiere quitar esa venda que hay en usted, que sus ojos comiencen a mirar más allá, que la luz de Cristo la alumbre usted diariamente, de día y de noche, que Jesucristo es la luz, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La solución no lo va a encontrar usted en otra parte. Así usted vaya a los Estados Unidos, así usted vaya usted a la Conchinchina, así usted me gaste 50 millones de pesos para que le haga lo que usted quiera que le haga, nunca va a poder ser feliz, porque usted está caminando en tiniebla, usted está caminando en el camino ancho. Pero si usted entiende que el camino angosto, mi hermano, es la salvación, si usted entiende, mis amados amigos, que Jesucristo es esa puerta en la cual te quiere conducir a ti, es esa puerta el cual Dios ha habilitado para que el ser humano entre por ella. Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso, mi hermano, que Jesucristo en esta noche te está haciendo una invitación a las bodas del Cordero. Qué hermoso que Dios te está haciendo una invitación en esta noche para que tú reconozcas y le busques. Qué hermoso que entendamos que Él es la puerta. Qué hermoso que entendamos que separado de Él nada podemos hacer. El apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Aquellos hombres, mis amados, que Dios llamó eran hombres como nosotros, como usted y como yo, hombres con defectos, hombres con problemas, pero que entendieron y que se dispusieron a buscar de Dios. El apóstol Pedro era un hombre, un pescador, y Dios lo llamó, Dios lo transformó.
Dios te quiere transformar a ti. Dios te quiere dar vida y vida en abundancia. Mire, el apóstol Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que perseguía a los cristianos, pero que pasó un proceso y Dios lo llamó. Dios lo tomó y Dios le dijo, serás instrumento útil en mis manos. Mi hermano, no deje que Dios le permita vivir un proceso más fuerte para que usted reconozca la grandeza de Dios. No permita que en su vida, mis amados, Dios le permita que lo toque o que le hagan daño o que el enemigo se apodere de usted para reconocer que Dios le está dando una oportunidad. Dios en esta noche, mis amados amigos, nos está diciendo que desde entonces comenzó Jesús a decir y a enseñar y a predicar el perdón de pecado, el arrepentimiento. Entonces, usted y yo debemos de reflexionar, debemos de pensar que si lo que estamos haciendo es bueno o es malo para Dios. Dice la palabra que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero el hombre en sí no se da cuenta porque está vendado. Cuando ya el hombre se estrella, cuando ya el hombre, Dios le permite vivir las consecuencias que se va a dar cuenta. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no atendí el llamado? ¿Por qué no busqué de Dios cuando tenía que buscar? Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios, es nuestro Padre. Como un padre enseña a su hijo, lo corrige, lo exhorta y lo guía por ese camino para que sea un hombre de bien. Dios te quiere hacer a ti también un hombre de bien, un hombre de excelencia, un hombre de virtud, porque a lo vil y menospreciado escogió yo para avergonzar a los sabios. No importa, mi hermano, no importa, mi amigo, cuáles hayan sido sus cualidades, pero Dios no mira condición política, Dios no mira condición, Dios no hace excepción de persona. Lo que mira Dios es que tú dispongas tu corazón. Lo que mira Dios es que tú abras tu mente y le digas, Señor, aquí estoy yo para que me hagas un instrumento tuyo, para que tú renueves mi mente, transforme mi corazón. Mis amados amigos, recuerde que el Jesucristo es la luz que alumbra al mundo. Pero el mundo no le conoció, el mundo no le vio. Por eso el mundo hoy en día, las personas siguen en tiniebla, porque no han entendido el propósito de Dios. Entonces, mis amados, yo te regalo esta hermosa bendición que Dios nos ha puesto para compartir en esta noche. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Jesucristo es el que nos guía, Jesucristo es el que nos cambia, nos capacita, mis amados. Y el mismo Jesucristo nos enseña cómo vencer la prueba, cómo vencer los momentos difíciles. Cuando comenzamos el Evangelio, y venía un momento difícil, pero Dios nos hablaba, Dios nos guiaba cómo enfrentar a los ataques, cómo enfrentar las pruebas. Y aún estando apartado de las cosas de Dios, Dios nos guardó, Dios nos libró de la muerte. Y Dios te quiere librar a ti de la muerte. Dios te ha librado a ti de la muerte y tú no has sabido aprovechar ese privilegio, esa oportunidad que Dios te está dando. Dios te ha librado a ti 1, 2, 3 veces, pero muchas veces no entendemos. Mis amados amigos, no menospreciemos, no desechemos la oportunidad que Dios nos está dando. Cuando usted intenta de rechazar o de jugar con la misericordia de Dios, vienen consecuencias a nuestras vidas. Porque la misericordia de Dios es de generación en generación a los que le aman, dice la palabra. Y que Él está ahí, mis amados, presto. Al momento en que usted lo invoque y el momento en que usted lo busque, Dios está ahí para que usted sea cambiado, sea transformado. Y entonces, mis amados, qué hermoso que usted y yo entendamos. Que usted que no ha conocido entienda el propósito de Dios, entienda que Jesucristo vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
¿Y quién está en el mundo? Usted. Porque Dios no envió a su Hijo, mis amados, a morir por los animales, ¿no? Dios envió a su Hijo al mundo porque Dios creó a alguien maravilloso. Dios creó al hombre y creó a la mujer cuando los colocó en el huerto del Edén. Y Dios quiere que el hombre recupere lo que perdió, la integridad, la comunión. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo, para darle una oportunidad al ser humano, para darle una oportunidad a la familia, para darle una oportunidad al joven. Mi hermano, si Dios no hubiese creado al hombre a su imagen y semejanza, Dios no le hubiese dolido en su corazón cuando el hombre falló, cuando el hombre pecó. Por eso Dios, cuando le dice a Noé, ve y hazte un arca, porque voy a destruir el mundo, voy a destruir aves, peces, reptiles. Y Dios comenzó a hacer el arca. Y dice la palabra en Génesis que Dios se arrepintió Dios de haber hecho el hombre, porque los pensamientos del hombre es de continuamente hacia el mal. Nosotros como seres humanos nos constituimos diariamente hacia el mal, en los pensamientos, en nuestra forma de hablar, de pensar, en nuestra forma de mirar. Porque si usted le pasa a alguien por su lado, de pronto si usted lo empujaron, lo tocaron, usted reacciona violentamente. Mis amados, por eso cuando Dios le dice a Noé que va a destruir el mundo y la gente no creía, porque en ese tiempo no llovía sobre la faz de la tierra, solamente la hierba se sustentaba con el rocío que salía. Y comenzaron aquella gente a burlarse y a decirse, bueno, este está loco, ¿de dónde va a acabar Dios al mundo? Pero cuando Dios hace el arca y Dios le dice, llama de dos en dos, hembra y macho a las parejas limpios y inmundos que entren en el arca. Y mire, mis amados, ¿y sabe cuántos hombres entraron en el arca? 6 personas, la familia de Noé. ¿Y sabe qué quiere Dios en esta noche? Que usted entre en el arca. ¿Y sabe cuál es el arca? Se llama Jesucristo, porque cuando vengan mis amados amigos, esos acontecimientos terribles, cuando vengan esos momentos difíciles, usted está ahí dentro del arca, usted puede decir, Señor, yo estoy aquí, me hallo confiado, me hallo firme en tus manos. Y comenzó Dios a menospreciar a aquella gente, comenzaron aquella gente a menospreciar lo que Dios le había dicho a Noé que hiciera. ¿Y sabe qué pasó? Cuando comenzó a descender la lluvia y cuando comenzó a descender las cataratas de los cielos, comenzaron a abrirse y comenzó a caer aquella lluvia, fue cuando se dieron cuenta que lo que había dicho Noé era en serio. Mire, mi hermano, estamos en los últimos tiempos. Mire, usted no desprecie la misericordia de Dios, no despreciemos la misericordia de Dios, no despreciemos la oportunidad que nos está dando. Oh, Shamarabashaya. Mire, porque muchas veces, en cualquier momento, mi hermano, van a llegar a consecuencias a su vida, porque usted ha menospreciado la voz de Dios, porque usted ha jugado con la salvación, usted ha jugado con esa oportunidad que Dios le da. Y mire que Dios le dio, comenzó a decirle Dios a aquella gente, le estoy dando una oportunidad para que entren en el arca y le estoy dando una oportunidad para que ustedes busquen de mí, para que ustedes se arrepientan, para que cuando venga el diluvio no sean destruidos. Pero déjeme decirle, mi hermano, que aquella gente comenzó en son de burla y cuando comenzaron las cataratas, comenzó la lluvia, se dieron cuenta, mi hermano, que la voz de Dios, que los planes de Dios eran en serio. Y mire, y el hombre no ha querido entender, porque en su vida, porque en el mundo aún no han pasado consecuencias terribles, porque aún lo que viene no ha comenzado a suceder, porque Dios le está dando la oportunidad al ser humano, porque Dios le está dando la oportunidad al mundo entero a que se arrepienta. Dios le está dando la oportunidad a aquellas personas que conocieron y que aún no conocen, que se vuelvan a Dios, porque Dios es el camino, Dios es la solución, mis amados. Dios es el arca en el cual usted y yo debemos estar ahí, mi hermano, confiado ahí adentro, para cuando venga la dificultad, venga la necesidad, usted le diga, Señor, estoy aquí porque entendí la voz, entendí tu propósito. Ay, Shama, Baba, Shaya. Y así hay personas, mis amados, que hoy en día se burlan de las cosas de Dios. Hoy en día, personas que dicen de que Dios está viniendo, me estuvieran dando plata, yo tuviera mi buen dinerito ahorrado en el banco.
Pero déjeme decirle pero cuando Dios se manifieste, el clamor, el llanto, el ay, va a ser terrible. Mis amados amigos, Dios le está dando una oportunidad a usted. Ya no está Noé. Hoy Dios ha dejado una iglesia. Hoy Dios ha llamado a hombres y mujeres que con errores, con defectos, Dios los preparó, Dios nos sigue capacitando para que anunciemos la palabra, para que le digamos al mundo arrepentido y convertido, para que el reino de los cielos se ha acercado. Mire mi hermano, en esta noche no ignoremos, no pasemos para alto la voz de Dios, no ignoremos el propósito de Dios. Porque cuando Jesús venga por segunda vez y viene, dice la palabra, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Si la gente con el COVID, hubieron muchos muertos, la gente colapsó solamente con el COVID, imagínense lo que aún viene todavía, que es más terrible. Imagínense lo que viene todavía, que la gente no lo cree y que está escrito en la palabra, que está en el libro, escrito las profecías en el libro de Apocalipsis. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Dios estipuló y lo que Dios dejó aquí, mis amados, se cumple y se está cumpliendo. Aunque usted no lo crea, cada día más la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Y por eso es necesario que usted entre en el arca. Por eso es necesario que deje que la luz entre al mundo, que Jesucristo lo guíe. Oh Samaraba Kanda, eres el buen pastor. Él es la puerta. El que entrare por él, será salvo, hallará y saldrá y hallará pasto. El que entra con Jesucristo, el que camina con Jesucristo, tiene vida eterna. El que camina con Jesucristo, aunque vengan momentos difíciles, usted gloríese que Jesús es el camino, que si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. No vivimos para el mundo, porque los que se hacen esclavos del mundo son esclavos del mundo. Pero los que agradan a Dios viven para Dios y viven con Él. Pero que su nombre se haga escrito en el libro de la vida. Mis amados amigos, en esta noche Dios les bendiga grandemente. Dios les continúe bendiciendo. Recuerde que el propósito de Dios es de que la luz alumbre en sus vidas, de que usted sea guiado, de que usted esté alumbrado por la luz de Cristo. Señor, te damos gracias, Padre amado, porque eres maravilloso, Señor, eres poderoso. Padre, en esta noche, bendice a cada amigo, Señor, bendice a cada hermano, Señor. Mira, Padre Santo, tú eres la luz. Señor, tú dices en tu palabra, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado, Señor. Hay una esperanza para el ser humano, Señor, y eres tú, Padre. Es Jesucristo el que murió en la cruz del Calvario. Señor, en esta noche, Padre, toma cada necesidad que está pasando cada amigo, Señor. Toma, Señor, cada problema, cada dificultad que hay en los hogares, Padre Celestial. Bendice a cada vida, Señor. Bendice a cada familia. Dios mío, que la paz y el amor tuyo descienda de lo alto, Dios mío. Que el Espíritu Santo, Señor, es la guía, es el que nos induce, el que nos guía. El Espíritu Santo, Señor, es el que trae convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, mi Rey. Padre, en esta noche, Señor, tú conoces la necesidad que hay en cada hermano, en cada familia. Señor, tú sabes, aquellos que están sentados en regiones de sombra de muerte, pero tú eres la luz, papá. Tú eres la luz que alumbra el mundo entero, Señor. Padre, bendice, Dios mío, Señor. Dale la solución a todos los problemas. Señor, tu palabra dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y tú los harás descansar. Señor, te entregamos a ti todas las cargas. Te entrego a ti cada dificultad. Te entrego a ti cada momento difícil, Señor, porque tú eres el que nos da la fuerza. Tú eres nuestro socorro, tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, mi socorro viene de ti, Padre Celestial. Mi socorro viene de ti, Señor. Tú eres mi fortaleza, eres mi escudo. Señor, tu palabra dice
que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pasto me hará descansar. Enderezas mesa en delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Señor, Padre, entendemos, Señor, y te entrego mi vida y la vida de cada amigo, Señor, la vida de cada familia, Señor, en Colombia, Padre. Mira, Señor, Colombia entero. Mira los momentos difíciles que se están viviendo, Señor, los momentos de dificultad. Aún, Dios mío, vendrán momentos duros, momentos difíciles de adversidad, Señor, pero solamente aquellos que estamos agarrados de ti, Señor, podamos estar ahí confiados en la roca. Gracias a Dios mío, te damos toda la honra, toda la alabanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados amigos, es un gozo, es un placer. Si usted quiere recibir a nuestro Señor Jesucristo, si usted quiere hacerse participante del Cordero de Dios, si usted quiere cambiar de vida, si usted quiere ser transformado y renovado, dígale a través de esta oración, dígale: Señor Jesús, yo te recibo y te acepto como mi único Salvador de mi vida. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Señor, me quiero constituir un hijo tuyo en una hija tuya. Señor, para cuando tú me llames, yo tenga el privilegio de responderte, Señor, y que tenga la certeza, Señor, que mi nombre está escrito en el libro de la vida, Padre, y que tú lo has borrado del libro de la muerte. Señor, me hago participante de tu herencia eterna, me hago participante, Señor, de esa grandeza tuya, y recíbeme, Señor, como tu hijo, como tu hija, y séllame con tu Espíritu Santo. Mis amados amigos, Dios les bendiga grandemente. Si usted hizo esta oración, agradezcale a Dios que Dios le está dando una oportunidad. Dígale a Dios que lo guíe a dónde congregarse. Dígale a Dios que le muestre sus propósitos, porque los propósitos de Dios son para bien, no para mal. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son para bien, para darnos el fin que usted y yo esperamos, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así, mis amados amigos, por muchos momentos difíciles que usted está pasando, clama a Dios, pídale a Dios, agárrese de Él y dígale a Dios que le dé la fortaleza y la sabiduría para seguir avanzando. Mis amados, Dios les bendiga, el amor del Padre, del Hijo y la gracia del Espíritu Santo esté en usted. Dios les bendiga grandemente.